Bueno, primero decir que es positivo, o sea, la expectativa era que se desmontara la UFESIC y se distribuyera a los fiscales a diferentes unidades, y yo creo que el haber atraído a todos los fiscales de la UFESIC a esta nueva dependencia y ser dirigida por su mismo titular, el abogado Luis Santos, eso es positivo. Ahora bien, no podemos desconocer que el contexto para luchar contra la corrupción en el país es complejo y lo vinimos denunciando el último año. Nosotros decimos el último año fue negro para la lucha contra la corrupción en el país, porque hubieron algunas contrarreformas. Al margen de todos los indicadores y todo este esfuerzo, pues no podemos desconocer que teníamos algunos medios habilitantes para, con dificultad, pero para dar la guerra en esta lucha. Y en los últimos meses se legisló para limitar ese trabajo. Aún que la MASI hubiese seguido en el país, para la MASI hubiese sido un poco más difícil seguir en este trabajo. Entonces yo no desconozco que la UFERCO tendrá grandes desafíos, pero bueno, el tema es que el país tiene que seguir y aquí lo que nos queda es acompañar como ciudadanos los esfuerzos del Ministerio Público a través de sus unidades especializadas para que puedan seguir en esta lucha, pero por otro lado también hacer presiones para que el sistema político del país pueda tomar decisiones para habilitar y facilitar la lucha contra la corrupción. Y aquí el llamado siempre va a ser a los diputados del Congreso, a los oficialistas, pero también la oposición, porque yo le voy a decir una cosa, no están hablando de corrupción. Anoche quedé muy sorprendido, porque esperaba que también desde la oposición se hablara del tema de la MAS y se hablara, y sorprendentemente parece que esto ya pasó a un segundo plano. O lo que a veces dicen es que tras bambalinas hay como una cofradía ahí donde al final toda la clase política está queriendo que por lo menos el tema de persecución no avance. Así que hay que respaldar la iniciativa, pero hay que ser conscientes también que es cuesta arriba. O sea, el camino no está pavimentado y no tenemos el mejor vehículo para que esto corra. Esto va a ser una lucha fuerte, pero tenemos que darla. Carlos, cuando se crea una unidad, no con las mismas competencias y capacidades de la anterior como la UFESIC, ¿hay un doble discurso del combate a la corrupción? Mire, yo creo que hay que ser pragmático. Uno es que la UFESIC se crea en el marco del convenio que da vida a la MASI, con un respaldo fuertísimo de la cooperación internacional. O sea, si fueron casi 700 millones de lempiras u 800 millones de lempiras, o sea, esa es una realidad. Ahora bien, eso ya no se tiene. Y que sí tenía que haber un cambio, porque el convenio original, y le digo porque estuvimos presentes en ese proceso que dio vida a la UFESIC, estaba conectado a la MASI. Ahora nace, y claro, nace en el mismo contexto de la institucionalidad, que hay que reforzarla. Yo soy de los que creo que nuestros fiscales que se enfrentan contra la corrupción, pero también contra el crimen organizado, contra maras y pandillas, deben de tener condiciones para dar esa batalla. Y esas condiciones de salarios dignos, de la logística, y hacia eso debemos de apuntarle. Así es que las condiciones no siempre son las más favorables, pero insisto, en esas condiciones hay que ver cómo se lucha, y en ese sentido nosotros estamos respaldando a la UFERCO como estamos haciendo con otras unidades que combaten criminalidad común y criminalidad organizada. ¿Se evidenciará el fiscal general del Estado si no le brinda toda la colaboración y le da las herramientas para que la UFERCO pueda tener buenos resultados, considerando lo que ha manifestado el abogado Luis Javier Santos? Bueno, yo creo una de las cosas positivas, Luis Javier Santos, el abogado Luis Javier Santos, ha venido trabajando muy de cerca con el fiscal general de la República, y lo ha dicho en privado, lo ha dicho en público, y yo esperaría que esa relación se mantenga, ¿verdad? Obviamente, la UFERCO ahora
porque en el marco de la estructura normativa del Ministerio Público depende de la dirección de fiscalías, ¿verdad? No esa conexión directa que tenía antes, pero el abogado José Mario, que es un fiscal de carrera y con mucho compromiso en este tema, yo esperaría que se pueda continuar. Pero aquí es un tema estructural. Yo creo que la sociedad debe verlo así, porque no es un tema particular de la UFERCO, de esta unidad, es un tema estructural, que eso es lo que deberíamos de tratar de modificar para que podamos tener un país más transparente. Vaya, mire, tenemos la ley de secreto, ya eso es una limitante enorme y no se ha logrado modificar este tema de la ley de secretos, por ejemplo. Ese tema hay que abordarlo y buscar otros mecanismos que faciliten, y ahí es donde nosotros resentimos del Congreso y se lo decimos, y de la oposición también, que pues si son 67 diputados en total de la oposición, o sea, son mayoría simple, ver cómo logramos habilitar para que tanto la Fiscalía como los otros órganos encargados de vigilar para que haya transparencia puedan ser efectivos. El fiscal general del Estado tiene mandato constitucional para poder trabajar con amplios poderes, de acuerdo a lo que ya manifiesta la ley del Ministerio Público. ¿Será capaz de no doblegarse de las estructuras y esas redes de corrupción que hay, Carlos? Me imagino que lo que motivó a algunos a aprobar alguna iniciativa de leyes en el Congreso para limitar la función del Ministerio Público fue justamente porque no se sentían cómodos con algún trabajo que desde el Ministerio se viene haciendo. Recuérdese que todavía, y bueno, esperamos que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el recurso que se pusieron por que en el Ministerio Público, en el Congreso Nacional, se limita el accionar del Ministerio Público cuando dice hasta que el Tribunal Superior de Cuentas dé un dictamen, entonces el Ministerio Público puede ejercer la acción penal. Eso lo advertimos y lo denunciamos en su momento. Eso limita justamente lo que usted menciona, ese rol constitucional que tiene el Ministerio Público. Lo tiene, pero si por ley se lo limitan, ahí a eso se refería el abogado Luis Santos, creo yo, y es cuando decía que se está limitando y que el trabajo de la lucha contra la corrupción no debe ser solo discurso, debe ser también acción.